Enoje, levántate, don Grave Mesa. En Navidad cometió un grave error. La Navidad, para mí, siempre tuvo olor a harina tostada, a manteca y a ruido, mucho ruido, el ruido de las sillas arrastrándose, de mis nietos corriendo por el pasillo estrecho de mi piso, de mi marido, que en paz descanse intentando desafinar villancicos viejos solo para hacerme reír. Pero eso era antes. Dicen que las tradiciones cambian, que las familias evolucionan, pero nadie te explica qué se siente cuando la evolución te deja atrás, como un mueble viejo que ya no combina con la decoración minimalista de la nueva vida de tu hijo. Este año, la invitación llegó por un mensaje de WhatsApp, ni siquiera una llamada. Mamá, este año la cena es en nuestra casa. Ven a las 8 de la noche, no traigas nada. Vanessa ha contratado un catering. Leí el mensaje 3 veces. No traigas nada. Esas 3 palabras me dolieron más que la artrosis que me ataca las manos en los días de lluvia. Cocinar no es solo mezclar ingredientes para mí, es la forma en que digo te quiero, es mi lenguaje, y me lo acababan de prohibir. Aún así, no pude obedecer del todo. Me pasé la tarde del 24 preparando el postre favorito de mi hijo Marcos, mi tarta de nueces y miel. Es una receta sencilla, de esas que no salen en las revistas gourmet, pero que él me pedía cada cumpleaños desde que tenía 5 años. La envolví con cuidado en papel de aluminio y la metí en una bolsa de tela bonita, pensando que, aunque hubieran contratado al mejor chef de la ciudad, un hijo nunca rechaza el sabor de su infancia. ¡Qué equivocada estaba! Me arreglé con mi mejor vestido, uno azul marino que me compré para la boda de mi sobrina hace 2 años. Me puse un poco de colorete para disimular la palidez de no salir mucho y tomé un taxi hacia la urbanización Los Álamos. Es una zona nueva, de esas con garitas de seguridad y calles tan limpias que da miedo pisarlas. Marcos y Vanessa se mudaron allí hace 6 meses, después de su último ascenso. Desde entonces, he visto a mi hijo 3 veces. A mis nietos, Lucas y Sofía, solo por videollamada. Cuando llegué, la casa brillaba, literalmente, había luces blancas, frías y elegantes, delineando cada arbusto del jardín. Nada de colores, nada de figuras de Papá Noel, todo era blanco y plateado, como un hospital de lujo. Toqué el timbre y esperé, sintiendo el peso de la tarta en mi mano como si llevara un contrabando ilegal. Me abrió Vanessa, iba impecable, con un vestido de seda color crema que parecía flotar sobre su cuerpo. Llevaba el pelo recogido en un moño tenso, perfecto, sin un solo mechón fuera de lugar. Hola, Carmen, llegaste puntual, dijo, dándome 2 besos al aire, sin que sus mejillas rozaran las mías, como si temiera que mi vejez fuera contagiosa. Feliz Navidad, hija, respondí, intentando sonar cálida. Antes de que pudiera dar un paso hacia el interior, ella me detuvo con un gesto suave pero firme de la mano. Espera, Carmen, ¿te importa quitarte los zapatos? Acabamos de poner alfombras de lana virgen en todo el salón y son delicadísimas. Tengo unas zapatillas de invitados ahí en la cesta. Miré mis zapatos. Eran unos de tacón bajo, cómodos, que había limpiado con betún esa misma mañana. Me sentí vulnerable. Descalzarse en casa ajena siempre me ha parecido un acto de intimidad, y esta casa no se sentía íntima, pero asentí. Me quité los zapatos, luchando un poco con el equilibrio, y me puse esas zapatillas de felpa gris que me quedaban grandes. De repente, perdí 5 centímetros de altura y toda mi dignidad. Entré arrastrando los pies. El salón era enorme, con techos altos y una chimenea de gas que daba una llama azulada. Había gente que no conocía, amigos de ellos, supongo. Gente joven, guapa, con copas de cristal fino en la mano. Mamá. Marcos apareció desde la cocina. Llevaba un jersey de cuello alto que le daba un aire intelectual que nunca tuvo. Me abrazó, pero fue un abrazo rápido, tenso. Olía a vino caro y a colonia de marca. Ya no olía a mi hijo. Hola, cariño, mira,
Te traje. Empecé a sacar la tarta de la bolsa. Vanessa apareció de la nada, como si tuviera un radar para detectar imperfecciones en su noche perfecta. ¿Qué es eso?, preguntó, mirando el paquete de aluminio con una mezcla de horror y lástima. Es la tarta de nueces, dije, sonriendo a Marcos. ¿La que te gusta? Marcos miró a su mujer, luego a mí, y finalmente al suelo. Mamá, te dijimos que no trajeras nada. Vanessa ha encargado una mousse de maracuyá y chocolate blanco que le ha costado una fortuna traer de la pastelería francesa. Pero es Navidad, un trocito no hace daño, insistí, sintiendo como la sonrisa se me congelaba en la cara. Vanessa suspiró. Ese suspiro sonoro que se usa con los niños malcriados o los ancianos seniles. Tomó el paquete de mis manos con la punta de los dedos. Está bien, Carmen, lo guardaré en la cocina, pero no lo vamos a servir hoy. No pega con el menú y rompe la estética de la mesa. Quizás mañana para desayunar. La sexta llevarse mi tarta, mi esfuerzo, mi te quiero, y meterlo en un armario de la cocina, ni siquiera en la nevera, ocultándolo como si fuera basura. Me quedé allí parada, en medio del salón, con mis zapatillas grises gigantes, sintiendo un frío que no venía del aire acondicionado. Ven, siéntate aquí, me dijo Marcos, guiándome a un sofá de cuero blanco. Te traigo algo de beber. Agua, un poco de vino, si puede ser. Pedí. Necesitaba calor. Mejor agua, mamá. No queremos que te marees con los medicamentos, dijo él, y se fue sin esperar respuesta. No tomo medicamentos que me prohíban una copa de vino, pero Marcos ha decidido que soy una anciana frágil que debe ser gestionada. Me senté. Mis nietos, Lucas de 8 años y Sofía de 6, estaban en una esquina, absortos en unas tablets con auriculares. Les hice señas con la mano. Lucas me miró, levantó una ceja y volvió a la pantalla. Sofía ni siquiera levantó la vista. Niños, saludad a la abuela, dijo Vanessa desde lejos, sin mirarlos. Hola abuela, dijeron al unísono, robóticos, sin moverse. Me dolía el pecho, no un dolor físico, sino esa opresión de saber que estás perdiendo algo que creías tuyo para siempre. Miré alrededor. Los amigos de Marcos y Vanessa reían, hablaban de viajes a Bali y de inversiones en criptomonedas. Nadie me hablaba. Yo era un elemento decorativo disonante, la cuota de caridad familiar necesaria para la foto de Instagram. Finalmente, nos llamaron a la mesa. A cenar, anunció Vanessa, dando palmadas suaves. El comedor era espectacular, una mesa de madera maciza, candelabros de plata, servilletas de lino. Había tarjetas con los nombres en cada puesto. Busqué el mío, esperaba estar cerca de Marcos, o al menos entre mis nietos. Recorrí la mesa con la vista. Marcos presidía una cabecera, Vanessa la otra. A los lados, los amigos importantes. Mis nietos estaban cerca de sus padres. Y al final, en la esquina más alejada de la cocina, casi fuera del perímetro de la conversación, sexta la tarjetita, Carmen. Me senté. La silla era pesada. Desde mi posición, tenía una vista perfecta de la espalda de uno de los invitados y del perfil lejano de mi hijo. Bueno, dijo Vanessa, levantando su copa, quiero brindar por un año de éxitos, por nuestra nueva casa y porque por fin todo está perfecto, exactamente como debía ser. Todos brindaron. Marcos me miró un segundo, una mirada fugaz, de culpa quizás, pero levantó su copa y brindó con su mujer. Yo levanté mi vaso de agua. La cena comenzó. Los platos llegaban, pequeñas porciones de cosas con nombres complicados. Yo tenía hambre, pero el nudo en la garganta no me dejaba tragar. Intenté participar en la conversación un par de veces. Esta crema me recuerda a una que hacía la tía Eulalia. Empecé a decir en un momento de silencio. Vanessa soltó una risita seca. Carmen, por favor, esto es una crema de boletus con aceite de trufa,
dudo mucho que tu tía Eulalia supiera lo que es una trufa. Algunos invitados rieron discretamente. Marcos no dijo nada. Se metió un trozo de pan en la boca y miró hacia otro lado. Bajé la cabeza. Sentí el calor subir por mis mejillas. Humillación. Esa era la palabra. No era solo desprecio. Era la intención deliberada de hacerme saber mi lugar. Abajo. Lejos, en silencio. Pero lo peor no había llegado aún. Estaba a punto de cometer un error terrible según las normas de esa casa, un error provocado por mis manos torpes y mis nervios destrozados. Y ese error desataría la tormenta que llevaba gestándose toda la noche. El plato principal había llegado. Era una carne asada, rosada en el centro, bañada en una salsa oscura y brillante. Todo en esa mesa parecía una obra de arte intocable. Yo miraba mis cubiertos, pesados y relucientes, y sentía que mis manos no me pertenecían. La artrosis, agravada por los nervios, hacía que mis dedos se sintieran torpes, como si fueran de madera. Intenté cortar la carne. El cuchillo resbaló un poco sobre la porcelana, haciendo ese sonido chirriante que pone los pelos de punta. Cuidado con el plato, Carmen, es de Limoges, dijo Vanessa desde la otra punta, sin dejar de sonreír a su invitado de la derecha, pero con los ojos clavados en mí como dos alfileres. Perdón, murmuré, sintiéndome del tamaño de una hormiga. Decidí no cortar más. Me comería solo la guarnición, unas verduritas al vapor que no requerían esfuerzo. Tenía sed, mucha sed. La boca se me había secado por la ansiedad. Extendí la mano derecha hacia mi vaso de agua. Al hacerlo, mi codo rozó el brazo del invitado que tenía al lado, un hombre joven que gesticulaba mucho al hablar. Fue cuestión de un segundo que pareció durar una hora. El movimiento brusco hizo que mi mano temblorosa chocara no con mi agua, sino con la copa de vino tinto de él. La copa osciló. Traté de agarrarla en el aire, pero mis reflejos ya no son los de antes. La copa cayó, el cristal se rompió contra el borde del plato y el vino, rojo oscuro, espeso, salió disparado como una herida abierta. Manché el mantel blanco inmaculado, manché las servilletas de lino. Y, lo peor de todo, el líquido goteó y cayó sobre la famosa alfombra de la Virgen de la que Vanessa tanto había presumido al entrar. El silencio que cayó sobre el comedor fue absoluto. Se cortaron las risas, se detuvieron los tenedores. Solo se oía el goteo rítmico del vino cayendo de la mesa al suelo. Ploc, ploc, ploc. Me quedé paralizada, con la mano aún extendida en el aire, mirando el desastre. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Lo siento, llora. Lo limpio ahora mismo, balbuceé, intentando levantarme, agarrando mi servilleta para frotar la mancha. No. El grito de Vanessa fue tan agudo que Sofía, mi nieta, dio un salto en su silla. Vanessa se levantó de golpe, tirando su propia silla hacia atrás. Su rostro, antes una máscara de perfección serena, estaba desfigurado por la ira. Corrió hacia mí, pero no para ver si me había cortado con los cristales. Me arrebató la servilleta de la mano con violencia. No toques nada, vas a extenderlo más. Es vino tinto en lana blanca. Por el amor de Dios, gritaba, mientras daba toques frenéticos sobre la alfombra. Es increíble, es que es increíble. Fue un accidente. Hija, se me fue la mano. Intenté explicar, con la voz quebrada. Vanessa se puso de pie y me señaló con el dedo, como si yo fuera un perro que acaba de orinarse en el salón. Sus ojos inyectados en furia se clavaron en los míos. Eres un desastre, Carmen, siempre igual, no puedes comportarte ni una sola noche. Mira lo que has hecho, esta alfombra cuesta más que tu pensión de todo un año. Miré a Marcos, busqué sus ojos desesperadamente. Defiéndeme, le suplicaba en silencio. Dile que fue un accidente, dile que soy tu madre. Pero Marcos no me miró. Marcos estaba mirando la mancha en la alfombra, frotándose la sien con los dedos, avergonzado, no de su esposa gritando, sino de mí. Vanessa, tranquila,
Llamaremos a una empresa de limpieza mañana, dijo él en voz baja, conciliador con ella, no conmigo. No. Marcos, estoy harta. Vanessa se giró hacia mí otra vez, respirando agitadamente, y entonces, dijo la frase que se me quedaría grabada a fuego en el alma. Levántate. La miré, confundida. ¿Qué? ¿Que te levantes de la mesa? Gritó, señalando hacia el pasillo. Estás estorbando, no haces más que estropear la cena. Vete a la cocina o siéntate en el sofá. Pero quítate de ahí antes de que rompas algo más. El tiempo se detuvo. Los invitados miraban sus platos, incomodísimos, fingiendo que no escuchaban. Mis nietos me miraban con los ojos muy abiertos. Me levanté lentamente. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me caería. Nadie me ayudó. Arrastrando esas zapatillas grises ridículas, me alejé de la mesa. Cada paso era una puñalada de vergüenza. Sentía las miradas en mi espalda, pesadas, juzgándome. La vieja torpe, la suegra molesta. Caminé hasta la cocina. Al cruzar el umbral, escuché como Vanessa decía, bajando la voz pero lo suficientemente alto para que yo la oyera: perdonad, de verdad, es que ya está muy mayor, no controla, es imposible tener una velada normal con ella. Entré en la cocina y la luz fluorescente me recibió con su frialdad. Me apoyé en la encimera de mármol, respirando hondo para no echarme a llorar. Allí, en un rincón, sobre el microondas, estaba mi tarta de nueces, todavía envuelta en el papel de aluminio, abandonada. Me sentí tan sola como esa tarta. Pasaron 10 minutos. Nadie vino a ver cómo estaba. Escuchaba el murmullo de la conversación en el comedor que, poco a poco, volvía a la normalidad. Se reían, habían superado el incidente. Yo ya no estaba, así que el problema había desaparecido. Entonces, la puerta de la cocina se abrió. Fue Marcos. Mi corazón dio un pequeño salto de esperanza. Viene a buscarme, pensé, viene a decirme que vuelva, que me siente con ellos. Marcos entró y cerró la puerta tras de sí. No me abrazó, se apoyó en la nevera y cruzó los brazos. Me miró con una mezcla de cansancio e irritación. Mamá, suspiró, ¿por qué no tienes más cuidado? Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Fue sin querer. Marcos, me tiembla la mano. ¿Tú crees que yo quiero manchar nada? Ya. Pero es que Vanessa lleva semanas preparando esto. Quería que todo fuera perfecto para mis socios. Y tú, bueno, tú desentonas, te pones nerviosa, tiras cosas, nos pones en una situación muy difícil. ¿Me estás diciendo que yo tengo la culpa de que tu mujer me haya echado de la mesa como a un perro en Nochebuena? Pregunté, y por primera vez, mi voz sonó firme, no lastimera. Marcos se pasó la mano por el pelo, impaciente. No te ha echado como a un perro, mamá, no seas dramática, solo te ha pedido que te levantes para poder limpiar. Mira, quédate aquí un rato, ¿vale? Tranquilízate, cuando sirvamos el postre, el de ella, claro, te aviso y te vienes al sofá con el café, pero por favor, intenta no llamar la atención. Marcos, dije, mirándolo a los ojos, buscando al niño que yo había criado. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Me estás pidiendo que me esconda. Te estoy pidiendo que colabores, cortó él, seco. Hazlo por mí, no me arruines la noche, por favor. Se dio la media vuelta y salió. Me quedé sola otra vez. El zumbido de la nevera era el único sonido. Miré mis manos, todavía temblaban. Pero ya no era por la artrosis ni por los nervios. Era por la rabia, una rabia silenciosa, caliente, que empezaba a nacer en el estómago y subía por el pecho. Miré hacia la puerta del comedor. Podía oír sus risas. Imaginé a Vanessa triunfante, presidiendo su mesa perfecta, sin la mancha de su suegra estorbando la foto. Miré mi tarta encima del microondas, y luego miré la puerta de salida al jardín, que estaba en la cocina, una puerta de cristal que daba a la noche oscura y fría. Siempre he sido una mujer dócil, una mujer que aguanta, que calla,
que pone la otra mejilla para que la familia esté unida. La familia es lo primero, me decía mi madre. Pero esa noche, en esa cocina de diseño que parecía un quirófano, me di cuenta de algo terrible. Para ellos, yo ya no era familia, era un mueble viejo y roto, y los muebles viejos, cuando estorban, se tiran, o se van. Me acerqué a mi tarta, la tomé con las 2 manos, pesaba como todos los años de amor que les había dado y que ellos habían tirado a la basura. No iba a esperar al café, no iba a esperar a que me dieran permiso para volver al sofá. Tomé una decisión. No una decisión impulsiva, sino una de esas decisiones que se toman cuando ya no tienes nada que perder. Me quité las zapatillas grises de felpa, allí mismo, en medio de la cocina. Me quedé descalza sobre el suelo frío. Busqué mis zapatos, pero recordé que estaban en la entrada principal, secuestrados en la cesta de mimbre de Vanessa. No podía ir a buscarlos sin cruzar el salón, sin que me vieran. Miré la puerta del jardín otra vez. Sabía que el jardín tenía una salida lateral que daba a la calle. Iba a ser difícil, iba a hacer frío, pero prefería congelarme los pies antes que volver a calentar esa silla vacía en la esquina de la mesa. Agarré mi bolso, que afortunadamente había traído conmigo a la cocina porque nunca me separo de él, y apreté el paquete de la tarta contra mi pecho. Giré la manilla de la puerta trasera. El aire helado de diciembre me golpeó la cara. Era el aire más puro que había respirado en toda la noche. Salí. El césped del jardín estaba húmedo y helado. Al pisarlo con mis pies desnudos, sentí un dolor agudo, como si 1000 agujas se me clavaran en las plantas. Pero no me detuve. Ese frío era real. Ese dolor era físico, lógico, comprensible. No era como el dolor sordo y pegajoso que sentía en el pecho por las palabras de mi nuera. Caminé bordeando la casa, pegada a los setos perfectamente recortados, como una ladrona huyendo de la escena del crimen. A través de los ventanales inmensos, sin cortinas, porque ahora se lleva a enseñar la intimidad, pude ver el comedor iluminado. Los veía a todos. Marcos reía, con la boca abierta, brindando con uno de los invitados. Vanessa gesticulaba, radiante, dueña y señora de su castillo. Nadie miraba hacia la silla vacía. Nadie había notado que la vieja torpe ya no estaba en la cocina. Mi ausencia no había creado un vacío, había traído alivio. Llegué a la puerta lateral de la valla que daba a la calle. Estaba cerrada, pero sabía que el pestillo se abría fácil desde dentro. Salí a la acera. El asfalto era aún más hostil que la hierba. Estaba áspero, sucio y congelado. Mis medias se rasgaron al tercer paso. Sentí las piedrecitas clavándoseme en los talones, pero seguí caminando. Abrazaba mi tarta de nueces contra el abrigo como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Tenía que llegar a la garita de seguridad de la entrada de la urbanización. Eran unos 500 metros. Fue el paseo más largo de mi vida. Un coche pasó a mi lado, redujo la velocidad, y vi cómo los ocupantes me miraban. Una señora mayor, sola, en Nochebuena, caminando descalza por una zona residencial de lujo. Debieron pensar que estaba senil, que me había escapado de algún asilo. Aceleraron y se fueron. Mejor, no quería su lástima. Cuando llegué a la garita, el guardia de seguridad, un chico joven con cara de aburrimiento, levantó la vista de su móvil. Al verme, se le abrieron los ojos como platos. Salió de la caseta rápidamente. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó, mirando mis pies descalzos y luego mi cara. «¿Es usted la madre del señor Marcos, del 4 Vites? ¿Quiere que le llame?». «No», dije, tajante. Mi voz sonó ronca. «No llame a nadie. Solo necesito que me pida un taxi, por favor». El chico dudó. «Pero oiga, no lleva zapatos. Hace 0 grados. No puedo dejarla así». «Hijo». Lo miré a los ojos, con una dignidad que no sabía que me quedaba. «Mis zapatos se han quedado en una casa donde no me quieren. Si me llamas un taxi, te lo agradeceré toda la vida. Si llamas a mi hijo,
Me iré caminando hasta la carretera, y te juro que lo haré. El guardia debió ver la determinación en mis ojos, o quizás la desesperación, porque asintió lentamente. Está bien, siéntese aquí en la estufa un momento. El taxi tardará 5 minutos. Me senté en el taburete de la garita. El calor del radiador eléctrico me devolvió la sensibilidad a los dedos de los pies, y con la sensibilidad llegó el dolor punzante de los cortes y el frío, pero no me quejé. Miré la tarta sobre mis rodillas. El papel de aluminio estaba arrugado. El taxi llegó. Era un coche viejo, con olor a tabaco rancio y ambientador de pino. Para mí, olió a gloria. Me subí atrás, a la calle Goya, número 12. Por favor, le dije al conductor, un hombre de unos 60 años, con canas y una gorra de lana. Arrancamos, dejamos atrás las luces blancas y perfectas de los álamos, dejamos atrás la mentira. El taxista me miró por el retrovisor un par de veces. Perdone que me meta, señora, dijo con voz grave, pero, ¿es una tarta lo que lleva ahí? Bajé la vista al paquete. Sí, es una tarta de nueces y miel, casera, huele de maravilla, incluso a través del papel. Mi madre hacía una parecida. Hizo una pausa. Es una pena que vaya usted sola en Nochebuena con una tarta entera. Suspiré, apoyando la cabeza en el cristal frío. No iba a estar sola, pero resulta que mi tarta rompía la estética de la cena, y yo también. El taxista calló un momento, luego soltó un bufido. Hay gente que tiene el corazón de piedra pómez, señora, muy pulido, pero lleno de agujeros. Sonreí. Fue una sonrisa triste, pequeña, pero genuina. Paré aquí un momento, por favor, le pedí. Aquí, pero si estamos a mitad de camino, en la avenida. Sir, pare, por favor. El hombre orilló el coche. Yo deshice el nudo de la bolsa de tela, saqué el paquete de aluminio, lo abrí. La tarta estaba un poco aplastada por un lado, pero seguía teniendo ese color dorado y brillante de la miel caramelizada. Partí un trozo grande con la mano, sin cuchillo ni servilletas, manchándome los dedos de pegamento dulce. Tenga, le dije, extendiéndole el trozo a través del hueco entre los asientos. Feliz Navidad. Alguien tiene que comérsela, y prefiero que sea alguien que se acuerda de su madre. El taxista me miró, sorprendido, tomó el trozo con cuidado. Señora, no sé qué decir. Gracias. Le dio un mordisco allí mismo, con el coche parado y las luces de emergencia puestas. Cerró los ojos. Dios, está buenísima. Ver a ese desconocido disfrutar de mi trabajo, de mi cariño, me hizo llorar. Por fin lloré. No lloré en la mansión de mi hijo. No lloré cuando me gritaron. No lloré caminando sobre el hielo. Lloré en el asiento trasero de un taxi porque un extraño valoraba lo que mi propia sangre había despreciado. El resto del viaje lo hicimos en silencio, un silencio cómodo, acompañado. Cuando llegamos a mi portal, el taxista se negó a cobrarme la carrera. Ni se le ocurra sacar el monedero. El postre ha pagado el viaje. Feliz Navidad, señora. Subí a mi piso. Estaba frío, olía a cerrado, pero eran mis muebles, mis fotos, mi olor. Me senté en mi butaca, todavía con el abrigo puesto y los pies sucios y doloridos. Fue entonces cuando me di cuenta de la hora. Eran las 11 de la noche. Había pasado una hora desde que salí de la cocina de Marcos. Saqué el móvil del bolso. Tenía 12 llamadas perdidas, 6 de Marcos, 4 de Vanessa, 2 del teléfono fijo de ellos, y una ristra de mensajes de WhatsApp. Mamá, ¿dónde estás? Estamos en el salón con el café y no te vemos. Mamá, esto no tiene gracia. ¿Te has ido? ¿Te has dejado los zapatos? ¿Estás loca? El teléfono vibró de nuevo en mi mano. Marcos llamando. Lo miré fijamente. Podía imaginar el pánico al otro lado. No pánico porque me pasara algo, sino pánico porque mi silla vacía y mis zapatos abandonados en la entrada eran una mancha en su noche perfecta. ¿Qué les habrían dicho a los invitados?
¿Cómo habrían explicado que la abuela se había esfumado descalza? La vergüenza de tener que admitir que su madre había huido debía estar consumiéndolos. Deslicé el dedo y contesté, sí, mamá, joder. El grito de Marcos casi me rompe el tímpano. ¿Dónde estás? Te hemos buscado por toda la casa. Vanessa pensó que te había pasado algo en el baño. ¿Dónde te has metido? Estoy en casa. Marcos, dije, con una calma que me asustó a mí misma. ¿En casa? ¿Cómo que en casa? ¿Te has ido? Pero si tus zapatos están aquí. Su voz temblaba de incredulidad. ¿Te has ido descalza? ¿Tú sabes lo que han pensado los invitados cuando hemos visto que no estabas? Nos has dejado en ridículo. ¿En ridículo? Repetí suavemente. Sí, claro, el socio de Vanessa ha preguntado por ti y hemos tenido que inventarnos que te habías sentido indispuesta. Tienes que volver ahora mismo. Voy a buscarte. Te traigo los zapatos y volvemos. Todavía podemos arreglarlo para las uvas. Venga, mamá. No seas infantil. Cerré los ojos. Imaginé volver. Imaginé ponerme esos zapatos otra vez. Imaginé sentarme en ese sofá blanco, sonriendo, fingiendo que no me habían tratado como a un trasto viejo. No, Marcos. Hubo un silencio al otro lado. ¿Cómo que no? Que no voy a volver. Ni hoy, ni mañana. Pero, ¿y tus zapatos? Son los buenos. Mamá, no puedes dejarlos aquí. Miré mis pies. Estaban amoratados, sucios, con pequeños cortes en las plantas. Me dolían horrores. Probablemente mañana no podría caminar, pero al mirarlos, no vi unos pies heridos. Vi los pies de una mujer que había caminado hacia su libertad. Quédatelos, dije, quédatelos de recuerdo, ponlos en la estantería, junto a los trofeos de golf y las esculturas modernas. Mamá, estás desvariando. Voy para allá. No me cuelgues. Si vienes, Marcos, no te abriré. He echado la llave. Y he dejado la llave puesta por dentro. Mamá, por favor, es Navidad. Exacto, es Navidad. Y por primera vez en años, estoy donde quiero estar. Pero estás sola, mejor sola en mi casa que sola en tu mesa. Respondí. Vanessa está furiosa. Dice que si no vuelves ahora, no hace falta que vengas en Reyes para ver a los niños. Esa fue la carta final, la amenaza de siempre, el chantaje con los nietos. Antes, esa frase me habría hecho correr, pedir perdón y arrastrarme. Pero esa noche, con el sabor de la tarta de nueces aún en la boca y el recuerdo del taxista dándome las gracias, algo se había roto para siempre. El miedo se había roto. Pues que así sea, Marcos, dije, y mi voz sonó como una sentencia. Dile a tu mujer que ha ganado, ha conseguido que me levante de la mesa, pero dile también que no me voy a volver a sentar, nunca más. Colgué, apagué el teléfono, el silencio de mi piso me abrazó. No era un silencio vacío, era un silencio limpio. Me levanté con dificultad y fui al baño. Llené la bañera con agua muy caliente y sales de baño que me habían regalado hacía años y nunca usaba por no gastar. Me metí dentro. El agua caliente escoció en mis heridas, pero luego, poco a poco, empezó a aliviar el dolor. Cerré los ojos y respiré el vapor. Pensé que todo había terminado, que esa noche marcaría el final de mi relación con ellos, pero me equivocaba. Lo que yo no sabía era que mi salida teatral y mis pies descalzos habían dejado un rastro más profundo de lo que imaginaba, y que al día siguiente, el timbre de mi puerta sonaría, pero no sería Marcos. La mañana de Navidad amaneció con un sol pálido y frío que se colaba por las persianas de mi salón. Me desperté tarde, algo inusual en mí. Al intentar bajar de la cama, un gemido involuntario se me escapó de la garganta. Mis pies estaban hinchados, surcados por pequeños cortes rojos y magulladuras violáceas donde las piedras y el frío habían dejado su marca. Caminé hasta la cocina cojeando. Preparé café y me senté a mirar la nada. No había regalos bajo el árbol pequeño que había montado sobre la mesa auxiliar. No había llamadas de Feliz Navidad. Mi teléfono seguía apagado sobre la encimera. Lo miré varias veces,
tentada a encenderlo, a ceder ante esa droga que es la necesidad de ser perdonada por pecados que no cometiste, pero no lo hice. Bebí mi café en silencio. Era el desayuno de Navidad más triste de mi vida, pero también el más honesto. A las 11 de la mañana, el timbre sonó. Mi estómago se contrajo. Sabía que Marcos vendría. Era inevitable. Vendría con su lógica aplastante, con su manipulación emocional, quizás con los niños como escudo humano para obligarme a abrir. Me acerqué a la puerta arrastrando las zapatillas de casa, miré por la mirilla, preparada para ver el rostro enfadado de mi hijo, pero me equivoqué, no era Marcos. Al otro lado de la puerta había un hombre alto, con un abrigo de paño oscuro y una bufanda gris. Me costó un segundo reconocerlo sin el traje de etiqueta y sin la copa de vino en la mano. Era el invitado, el hombre al que le había manchado la manga, el testigo de mi desgracia. Dudé. ¿Qué hacía él aquí? ¿Venía a reclamarme el precio de la tintorería? Abrí la puerta despacio, dejando la cadena de seguridad puesta. Sí, pregunté, asomando apenas media cara. El hombre dio un paso atrás, respetuoso. Llevaba una bolsa de papel de una tienda cara en la mano. Buenos días, Carmen. Soy Andrés. El torpe de la copa de vino de anoche. Quité la cadena y abrí la puerta por completo. Usted no fue el torpe, fui yo. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo sabe dónde vivo? Andrés suspiró, echando un vaho blanco por la boca debido al frío. Su hijo, Marcos. Digamos que la situación anoche no terminó bien después de que usted se fuera. Él estaba muy alterado, diciendo que tenía que venir a traerle esto. Levantó la bolsa, pero que no tenía estómago para enfrentarse a usted ahora mismo. Yo me ofrecí, me tendió la bolsa, miré dentro, eran mis zapatos. Los zapatos de tacón bajo que Vanessa me había obligado a dejar en la cesta de la entrada. Gracias, dije, tomándolos. Pesaban como ladrillos, y quería decirle algo más. Andrés se rascó la nuca, incómodo. Quería pedirle perdón. Lo miré, sorprendida. ¿Usted? ¿Por qué? Porque anoche, cuando Vanessa le gritó y le dijo que se levantara, yo me quedé callado. Todos nos quedamos callados. Miramos nuestros platos y dejamos que la trataran como si fuera un mueble molesto. Y cuando vi que sus zapatos seguían en la entrada y entendí que se había ido caminando descalza, me sentí la persona más miserable del mundo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No esperaba esto, esperaba juicios, esperaba burlas, no esperaba humanidad. No se preocupe, dije con la voz temblorosa, usted era un invitado, no era su guerra. Si lo era, la dignidad siempre es asunto de todos, dijo él, mirándome fijamente. Por cierto, me fui 10 minutos después que usted. Le dije a Marcos que se le había caído la careta. No creo que volvamos a hacer negocios juntos. Y sinceramente, me alegro. Andrés sonrió levemente, una sonrisa triste pero cómplice. Espero que sus pies estén bien, Carmen. Feliz Navidad. Se dio la vuelta y bajó las escaleras. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, abrazando la bolsa con mis zapatos viejos. Lloré, pero esta vez fue un llanto de alivio. Alguien me había visto, alguien había validado mi dolor. No estaba loca. No era una exagerada, simplemente, había estado rodeada de las personas equivocadas. Ese día encendí el teléfono por la tarde. Tenía un mensaje de voz de Marcos. No estaba gritando. Su voz sonaba cansada, fría, lejana. Mamá, Andrés me ha dicho que ya tienes los zapatos. Supongo que estás contenta. Has conseguido que mis socios me miren mal y que Vanessa esté llorando en la cama. Espero que valga la pena tu orgullo. Cuando se te pase el berrinche, avisa. Pero no esperes que nosotros demos el primer paso esta vez. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. No hubo berrinche, no hubo gritos, simplemente, hubo silencio. Han pasado 3 meses desde esa noche. No he vuelto a pisar la casa de los Álamos. No he vuelto a ver esa alfombra blanca, ni quiero hacerlo. La relación con Marcos se ha convertido en algo funcional,
telefónico, distante. Hablamos una vez cada 2 semanas. Conversaciones de 3 minutos sobre el tiempo o la salud. Él sigue esperando que yo pida perdón por arruinar la Navidad. Yo sigo esperando que él se dé cuenta de que rompió a su madre. Pero no todo es malo. He puesto condiciones. Si quieren que vea a mis nietos, Marcos tiene que traerlos a mi casa o al parque. Sin Vanessa, al principio se negaron. Dijeron que era un chantaje, pero cuando Lucas preguntó por qué la abuela ya no iba, Marcos cedió. Ahora vienen 2 sábados al mes. Aquí, en mi piso pequeño, donde se puede hacer ruido, donde no hay alfombras de lana virgen, y donde comemos tarta de nueces con las manos si nos da la gana. Lucas y Sofía se ríen más aquí, y yo también. El otro día, Lucas me preguntó, abuela, ¿por qué ya no vas a casa de papá? Lo miré mientras le limpiaba una mancha de chocolate de la mejilla. Pensé en mentirle, pensé en decirle que estaba mayor, que me cansaba. Pero recordé la noche en que me levanté de la mesa y decidí que se acabaron las mentiras. Porque hay lugares, cariño, donde uno se hace pequeño si se queda mucho tiempo, y la abuela ya no quiere ser pequeña, quiere ser justo del tamaño que es. Lucas no lo entendió del todo, pero me abrazó fuerte. Mis pies sanaron hace tiempo. Las heridas de la piel desaparecieron en una semana. Las otras, las de adentro, siguen ahí, punzando cuando llueve o cuando veo un anuncio de familias perfectas en la televisión, pero conservo los zapatos. Los tengo guardados en su caja, en lo alto del armario. No me los pongo nunca. Son mi recordatorio. Son el trofeo de la noche en que, por fin, aprendí a levantarme de la mesa a tiempo. A veces, perder a la familia que creías tener es el precio que hay que pagar para encontrarte a ti misma. Y aunque la soledad asusta, asusta mucho más estar acompañada de gente que te hace sentir sola. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.